Amigos, amigas, en el primer segmento legal hablamos del asilo. Tradicionalmente en Yuma, Madre y Fasano los casos más comunes han sido los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Pero en años recientes y específicamente el último año hemos tenido más y más casos de asilo para personas de países como Ecuador, que antes casi nunca hacíamos casos de asilo para ecuatorianos y ecuatorianas, y ahora parece que es el país que más casos de asilo hacemos. No olviden que el Ecuador sí tiene asilo. De hecho, hemos ganado muchos casos de asilo. Solo en el último año, docenas de casos de asilo para ecuatorianos y ecuatorianas. Pero también hemos ganado, por supuesto, casos de asilo para personas de muchos otros países, la mayoría de países latinoamericanos, tales como Perú, México, todo Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, también Colombia, por supuesto, y Venezuela, por supuesto, y otros países también. Entonces, hablemos un poco más del asilo. El asilo es la defensa más común en Estados Unidos. Decían ya hace unos meses que estaban por 850,000 casos en Estados Unidos. Yo estoy seguro que ya estamos bordeando el millón, 1 millón de casos. Imagínense ustedes, de asilo en Estados Unidos. Es una cantidad enorme. Y bueno, obviamente es la defensa más común, porque 1 millón es muchísima gente. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es el asilo? El asilo, no olviden, es cuando la persona tiene un miedo real de regresar a su país de origen. ¿Por qué? Porque le han hecho mucho daño o le han amenazado con hacerle mucho daño a la persona o a la familia, o ambas cosas. Muchas veces le hacen mucho daño, le golpean, le pegan disparos a la persona, la dejan por muerto, pero si sobrevive, encima de eso le amenazan, le dicen: si tú vas a la policía, por ejemplo, te matamos a ti y a toda tu familia. Entonces ahí tenemos daños y también amenazas. Ahora, también muy importante, quiero que sepan esto: por más feo que sea lo que le hicieron a la persona en el país de origen, no es asilo a menos que tengamos dos condiciones. Tienen que darse dos cosas para que sea asilo. Si no, es simplemente un delito tal vez horrible, pero no es asilo. Aquí están las dos condiciones. Número uno, para que sea asilo tiene que ser que esos daños y o amenazas que le hicieron a la persona se debieron a una o más de las siguientes 5 razones, ya sea por la raza de la persona, o la religión de la persona, o la opinión política, o la nacionalidad, o si la persona pertenece a algún grupo social particular. Nosotros hemos ganado muchos casos de asilo en Yuma, Madre y Fasano en años recientes, basándonos principalmente en la quinta razón: grupo social particular. Hemos podido crear grupos sociales particulares, por ejemplo, jóvenes ecuatorianos o jóvenes peruanos que han sido víctimas de las pandillas o de los carteles o de las bandas en sus países. Entonces, esas son las 5 razones de la primera condición. La segunda condición para que sea asilo es esta: tiene que ser que los que hicieron esos daños y o amenazas a la persona son los del gobierno del país, y eso muchas veces no tenemos, o el gobierno no protegió a la persona. Y ahí es donde entra a veces la policía. Si la policía no hizo nada, como dice mucha gente, tal vez porque no podía la policía o tal vez porque no quería. A veces la policía es corrupta o a veces la policía también está amenazada, uno nunca sabe. Pero si la policía no ayudó a la persona, ahí tenemos también la segunda condición. Y bueno, mucha gente cumple con estos dos requisitos, tiene las dos condiciones, y por eso es que hemos hecho cientos de casos de asilo solamente en los últimos 2 años en Yuma, Madre y Fasano. Obviamente, si usted tiene esas dos condiciones y ha llegado recientemente, haga ya su cita con nosotros. Y de hecho es muy importante que sepan que hay una regla muy importante en asilo que se llama la regla de 1 año, y ese reglamento dice que la persona solo tiene 1 año desde el día que llega a este país para pedir asilo. Entonces, si usted ya llegó hace varios meses a este país, es muy importante que haga ya su cita con nosotros lo antes posible en Yuma, Madre y Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefiere puede hacerlo mediante su teléfono celular
lo pone en cámara y lo apunta aquí al código QR. Solo tiene que hacer eso y tendrá la consulta con nosotros para hacer ya lo antes posible su caso de asilo. Muchas gracias.